Darwin nació en Inglaterra el 12 de febrero de 1809. Su padre fue Robert Darwin, fue el mejor médico provincial. Susan fue su madre, que era miembro de una familia de alfareros llamada Wedgwood. Él estudió en Cambridge para prepararse como ministro de iglesia y se graduó en 1831 con planes de ser pastor y naturalista. Darwin trabajó por 5 años como naturalista en el viaje alrededor del mundo que se realizó en la nave de inspección marina real HMS Voyage. Darwin se mareaba mucho en el viaje y por eso hizo muchos recorridos en tierra de la nave. Esto hizo que él encontrara muchos fósiles y evidencias, hizo que viera cosas que le hicieron pensar muy diferente a lo que decía la Biblia. Entonces él se empezó a cuestionar y empezó a cuestionar a Dios. Sobre todo, y en esto se basó mucho para crear su teoría de la evolución, cuando llegó a las Islas de los Galápagos. Las Islas de los Galápagos él pensó que eran muy bellas y llenas de vida, pero él dijo que lo que más le llamó la atención fueron las tortugas. El gobernador de las islas, Nicholas Lawson, dijo que él podía reconocer las 14 tortugas y se las puso. Darwin lo que pudo observar era que tenía muchas diferencias anatómicas y de alimentación, y dijo que esto se debía a que vivían en diferentes condiciones y para sobrevivir se tenían que adaptar. Esto se demoró mucho tiempo en lograrse. Llegó en octubre de 1836 y empezó a transcribir, a corregir y publicó sus 5 libros de Zoology of the Voyage, básicamente de todo lo que le había visto en el viaje. Darwin en su cosa de la evolución se basó en 2 citas de Malthus que escribió en 1798. Una fue que el alimento era necesario para la existencia del hombre y otro que la pasión entre sexos es necesaria y permanecerá casi en su estado natural. Su conclusión fue que el crecimiento libre de la población era inmensamente mayor de la capacidad que sostenía la Tierra. Por eso el aplazamiento del matrimonio, la mortalidad infantil, la epidemia y las hambrunas limitaban el crecimiento de la población. Y esto básicamente era la lucha por la existencia. ¿En qué se basaba? En que los desfavorables o los menos aptos se destruían y los más aptos, pues los que sobrevivían. Entonces, básicamente esto era lo que él se basó mucho y era muy importante, que se llama la selección natural de supervivencia, pues de los más aptos. Entonces la lucha de la existencia hacía que cuando aumenta la población sobreviven los más aptos y estos, por ejemplo hablando de animales, los que sobreviven pasan sus características que los hicieron aptos para sobrevivir a sus descendientes. Esto hace que ellos también sobrevivan. Bueno, Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. Entonces la idea era que las especies cambiaran a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies y compartiendo un ancestro en común. El mecanismo que Darwin le puso a la evolución es la selección natural. Como ya habíamos hablado de la selección natural, esto básicamente dice que debido a los recursos que son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción pues tendrán que dejar mayor descendencia que los otros para que estas características aumenten y pues prevalezcan a lo largo de las generaciones. Como hablamos de las tortugas, decía que la selección natural hace que la población se adapte y se vuelva cada vez más adecuada a su entorno con el paso del tiempo y así pues puedan sobrevivir. La selección natural depende del medio ambiente y requiere muchas variaciones heredables en un grupo. Su teoría se demoró 20 años de retraso porque estuvo muy ocupado publicando otras cosas, como en 1868 el diario Naturalista a través del mundo, que tuvo 2 reimpresiones y segunda con edición. En 1945 su autobiografía, y pues tuvo muy mala salud. Muchos decían que eran estrés, ansiedad, y otros decían que era por una enfermedad que había obtenido en el viaje a través del mundo. La teoría de la evolución también se retrasó porque Alfred Russell le pidió que la revisara y era muy parecida a la suya. Entonces él dijo que no la iba a publicar y muchos amigos le dijeron que la publicara conjunto a Alfred. Entonces la Linnean Society de Londres rechazó su teoría y dijo que no había nada que aportar a la sociedad. Pero finalmente, el 2 de noviembre de 1859, publicó su propia teoría, que era el origen de las especies, por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorables de la lucha por la vida. Básicamente de todo esto es que se trata su teoría. Le fue muy bien
pero hubo mucho debate porque muchas personas lo consideraban una muy buena y avance de la sociedad de la ciencia y otros pensaban que cómo era posible que un simio y un hombre pudieran tener un ancestro en común y que se desacreditaba toda pues, la idea de la creación de la Biblia y de Dios que nos hizo de signo natural, imagen y semejanza. Bueno, entonces la psicología de Darwin, dos de sus obras fueron La descendencia del hombre y La expresión de las emociones del hombre y animal. Ambas tienen un material psicológico. Entonces la primera decía que los seres humanos son relacionados con primates. Estábamos relacionados con los primates. Y Darwin decía que él estudió las expresiones faciales relacionadas con emociones, incluyendo sus hijos enfermos mentales, y incluso fue a un zoológico de primates y cómo relacionaban, y ellos cómo reaccionaban frente a los espejos cuando se veían ellos mismos. Habló de continuidad. Cuando él decía continuidad era que las características físicas que había entre animales y humanos. Pero ¿qué era lo psicológico? Él decía que no había diferencia entre los humanos y los mamíferos superiores en cuanto a facultades mentales. El mecanismo, Darwin no lo puedo explicar muy bien en el área genética, pero esto básicamente los sucesores lo adaptaron como doctrina de Lamarck, que era la herencia de características adquiridas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto se explica muy bien con el experimento de Weismann, que demostró que esto no era cierto. Básicamente decían que, por ejemplo, si le cortan la cola a un ratón, a los descendientes salen sin cola. Básicamente lo que decía Weismann era que él hizo un experimento y que le había cortado la cola a muchos ratones y la descendencia había salido con cola. Entonces que eso no era cierto. Como ya lo han podido notar, Darwin hizo muchas comparaciones respecto a las características conductuales del humano y el animal, también sobre las características físicas entre los humanos y los animales. Él fue el que empezó a considerar el hombre como un animal más inteligente que los animales. También se centró muchísimo en la herencia. Como ya podrían notar, la herencia para él fue fundamental, lo que se heredaba a los descendientes. Para él era muy importante las diferencias individuales, las emociones primarias y observar para poder llegar a conclusiones como método de estudio en la psicología. Darwin también hizo un experimento que se llamaba el esbozo biográfico de un infante. La idea la sacó observando a su hijo mayor toda la vida, durante 37 años. Muchos siguieron esos pasos, observaron e incluso incluyeron en los experimentos a sus hijos. Lo que esto hace es que se sienten bases para poder estudiar a los niños, porque la psicología en esa época se basaba mucho en la mente de los adultos. Entonces desde ahí se vio que era muy importante promover la psicología infantil y el efecto que esto tenía más adelante en la vida del hombre. Murió en Down House el 19 de abril de 1882. Sir Francis Galton nació el 16 de febrero de 1822 en Birmingham, Inglaterra. Su familia, los Galton, eran cuáqueros, fabricantes de armas y banqueros, famosos y de gran éxito. Sir Francis Galton aprendió a leer a los 2 años y medio. A sus 4 años escribió una carta y a los 5 podía leer cualquier tipo de libro. Adicional a ello, este fue un poliómata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo y eugenista británico, el cual presentaba un amplio espectro de intereses. Asimismo, Galton hizo numerosas aportaciones para construir una nueva área de estudio como es la estadística. Explicó el fenómeno de la regresión a la media, usó por primera vez la distribución normal, describió las propiedades de la distribución normal binaria y su relación con el análisis de la regresión, y también introdujo el concepto de correlación. Fue el primer autor que introdujo estos métodos a la psicología. A Galton también se le consideraba el padre de la psicología diferencial. Sus ideas se opusieron a las preponderantes de la época, que eran las de Wundt. Todos sus estudios los realizó de manera independiente y sin ayuda de ninguna universidad, pero esto al final le hizo concebir su carrera y recibió el título de Sir y Caballero en Reino Unido. Asimismo, fue un gran investigador, científico inglés en diferentes áreas de la ciencia. Sir Francis Galton fue reconocido en el ámbito de la psicología por el desarrollo de las primeras pruebas mentales. Una de ellas es la prueba de asociación.
la cual consta en que al entrevistado se le lanza una serie de palabras estímulo, a las cuales él debe responder con la primera asociación que venga a su mente. El entrevistador debe examinar el tiempo de reacción del entrevistado. Esto quiere decir cuánto tiempo se tarda en contestar la palabra estímulo. Y también anota cualquier tipo de anomalía como bloqueos, reacciones emocionales o verbales que se produzcan a lo largo de la toma del test. Inicialmente este test presentaba 100 palabras divididas en 4 series. James McCain Cato fue de los primeros discípulos en obtener un doctorado con Wilhelm Wundt. En 1886 recibió una beca en St. John's College en Cambridge y en 1888 regresó a Estados Unidos como profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania, dictando mental tests and measurements. Él hacía 10 pruebas mentales, siendo la presión del diámetro, tasa de movimiento, áreas sensoriales, presión que ocasiona el dolor, diferencia apenas perceptibles en peso, tiempo de reacción al sonido, también la cantidad de letras recordadas en una sola audición, entre otros. En 1891, Columbia College le ofreció un laboratorio y poder hacer pruebas mentales con estudiantes de primer año. Entonces se fue a dar clases allá. Bueno, su experimento trataba de tener 100 voluntarios del primer año y hacer sus pruebas mentales, que en realidad eran más físicas que mentales. Entonces él llegó a la conclusión que lo que necesitaban eran pruebas psicológicas, con procesos mentales complejos y no físicos. Para esto se inventó otra investigación en 1895, en que usaba también a los estudiantes del campus, pero les hacía preguntas en las que tuvieron que usar la mente. Entonces básicamente, por ejemplo, les preguntaba la distancia de un punto del campus a otro, también el clima de la semana pasada, fechas históricas, clases anteriores o charlas o conferencias. Les preguntaba sobre estas y se dio cuenta que muchos de los estudiantes se acordaban de cosas que ni siquiera habían pasado en la charla, que nunca se había hablado en la charla. Incluso algunos pues no se acordaban de la mayoría de esta. Entonces lo que él concluyó es básicamente que el recuerdo generalmente era muy malo y que nuestros recuerdos no son confiables. Al concluir esto, también se ideó otra investigación hablando de los juicios de rangos relativos. En esto tomó 200 tonos de gris y los estudiantes, los sujetos de prueba, los puso a ordenar los grises de más brillantes a más opacos. Entonces les dijo que pusieran en una lista los nombres de los psicólogos que les parecía que concordaban con el tono de gris. Cuando tomó el top 10, buscó en estos cuáles de esos de la lista tenían como padre, profesor o clérigo. Él trató de rescatar la importancia de la herencia, pero también le criticaban eso porque decían que listo, entonces cómo no iban a ser profesores si tenían padres clérigos, padres profesores. O sea, que también era mucho sobre la condición y cómo habían sido educados. James murió en 1944 y básicamente fue una transición de la Inglaterra victoriana de Darwin y Galton, y también una transición muy importante respecto a las pruebas mentales que se hacían, pues como que pasó lo físico a evaluar verdaderamente lo mental. Entonces aportó muchísimo a la psicología pues en sus años de investigación y vida. William James nació el 11 de enero de 1842. Desde muy niño recibió mucha educación y de excelente calidad. Aprendió a hablar francés, alemán, italiano y por supuesto su lengua materna, el inglés, todos con fluidez. Se graduó de Harvard del programa de medicina. Sin embargo, entró en una etapa de depresión y ansiedad mientras la cursaba. Superó todo aquello, pero decidió que no se dedicaría a la medicina. Entrando en el ámbito psicológico, James es considerado como el primer psicólogo estadounidense. No estudió psicología de una manera formal, sino que fue autodidacta por medio del estudio de su propia conciencia y la conducta de las personas que lo rodeaban. En 1878 firmó con Henry Holt para la publicación de su primer libro sobre psicología. Sin embargo, tardó 12 años en completarlo, pero en el momento en que se publicó en 1890 fue un rotundo éxito junto con la publicación de un segundo libro. Principios de la psicología
fue un libro el cual perduró durante generaciones de psicólogos en formación. Durante ese mismo año, su interés por los fenómenos psíquicos se vio en aumento, dado que había experimentado por sí mismo algunos de estos, y quería encontrar las curas de aquello. De manera individual estudió la escritura automática, la telepatía, los medium, futurólogos, la clarividencia y las experiencias religiosas. No le agradaban los experimentos psicológicos, razón por la cual se retiró del laboratorio y el sucesor de este fue Hugo Münsterberg. William también fue miembro de las sociedades para investigaciones psíquicas en Estados Unidos y Reino Unido. Describió una tipología de personalidad como la introversión y extroversión, dominante y sumiso. Estas descripciones son comunes durante los estudios psicológicos sobre la personalidad, y también utilizó el método de análisis introspectivo informal de su misma conciencia. Estos asumían que la conciencia era una mezcla de elementos básicos y esos eran los que se buscaban. La propuesta de James se basó en que la psicología estudiara desde una aproximación analítica cómo funciona la mente en vez de cuál es su estructura. Para él, la conciencia poseía varias características, entre esas están adaptativa, personal, continua, selectiva y siempre cambiante. Afirmaba que para controlar las emociones hay que conocer y controlar los cambios psicológicos que se dan entre estas. Como también afirmaba que la gran mayoría de hábitos surgen desde la crianza temprana, y era firme con su opinión con respecto a la que la memoria de una persona es dependiente de la calidad estructural del cerebro, ya que creía que cada experiencia dejaba una marca en los nervios cerebrales, y al ser excitados es que se genera el recuerdo. También aportó su teoría James Lange, la cual es una hipótesis sobre el nacimiento y origen, naturaleza, entre otros, de las emociones. Finalmente, después de luchar 10 años con una enfermedad cardíaca, murió en el verano de 1910. Stanley Hall nació el 1 de febrero de 1846 en Ashfield, Massachusetts. Este creció en la granja de sus padres, ubicada en el campo. Presentaba un alto gusto por los animales, el cual se mantuvo a lo largo del tiempo. Uno de sus pasatiempos favoritos era acudir a los zoológicos, caminarlos y mirar a su alrededor. En cuanto a la educación de Stanley Hall, presentó estudios en la Universidad de Harvard con el gran William James, el cual dictaba uno de los primeros cursos de psicología en los Estados Unidos. A su vez, Stanley Hall fue uno de los primeros americanos en obtener un doctorado en la disciplina de psicología. Vivió en Alemania durante un tiempo, donde estudió en la Universidad de Berlín y colaboró con Wilhelm Wundt en su laboratorio de Leipzig. Posterior a su regreso a los Estados Unidos, enseñó filosofía y lengua inglesa hasta que fue contratado como profesor de psicología y pedagogía en la Universidad Johns Hopkins. En 1833, fundó el primer laboratorio de psicología en los Estados Unidos y en 1887 creó la revista americana Journal of Psychology, y tuvo también una gran influencia en la creación de la American Psychology Association, que por sus siglas en inglés se denomina APA, de la cual fue presidente durante 31 años. También fue el primer presidente de la Universidad de Clark, la cual se fundó en 1889, y durante su larga carrera, Hall se focalizó en el desarrollo a lo largo del ciclo vital, especialmente en las primeras etapas y en la educación de los jóvenes. Asimismo, estudió la psicología experimental y participó en los laboratorios de Wundt, Helmholtz y Voynich. Stanley Hall realizó diversos aportes a la psicología. Sin embargo, uno de los más importantes fue la teoría de la recapitulación. La explica como los cambios que experimentamos las personas a lo largo de nuestras vidas, y que estos son el equivalente a los que tuvieron lugar con la evolución de nuestra especie. Según Stanley Hall, durante los primeros años de vida, los seres humanos no somos muy diferentes de otros animales, pero al alcanzar nuestra edad adulta y gracias a la educación, logramos obtener el potencial cognitivo de la especie. Esto se relaciona principalmente a la capacidad de razonar adecuadamente. Por otro lado, Hall
describió distintas características del desarrollo de las primeras etapas de la vida, que fueron las que centraron su interés a lo largo de su carrera. Estas primeras etapas de la vida fueron divididas en primera infancia, segunda infancia y adolescencia. La primera infancia Hall la sitúa entre los 6 o 7 años. Este nos exhibe que los niños perciben el mundo sobre todo a través de los sentidos y no por el razonamiento, ya que todavía estos presentan un nivel muy inmaduro. Asimismo, la segunda infancia Hall la sitúa a los 8 años. Este nos exhibe que el cerebro del niño ya tiene prácticamente el mismo tamaño que el del adulto promedio, y a esta edad es cuando la educación formal debe empezar a seguirse. Según Stanley, esta educación debe situarse en la primaria y la secundaria, y que deben ser una preparación para la vida, más no en materias tradicionales como matemática. Por otro lado, y última instancia, se encuentra la adolescencia. Como Freud, Hall fue uno de los primeros psicólogos en defender que en la adolescencia la sexualidad se convierte en un aspecto central de la vida. A causa de ello, promovió la educación separada por sexos para favorecer el aprendizaje de la moralidad y las herramientas para la vida en sociedad. Asimismo, Hall fue uno de los determinantes para la fundación de la psicología como ciencia y profesión. Además de ello, este fue uno de los primeros en llevar el psicoanálisis a los Estados Unidos por parte de Sigmund Freud y sus asistentes. Asimismo, este presentó teorías como la segnitud, la psicología del desarrollo y participó en el Congreso de Clark. Y, por último, creó una nueva escuela psicológica. Charles Darwin y sus grandes aportes fueron los estudios de las diferentes estructuras y conductas de los animales para adaptarse, la teoría de la selección natural y la teoría del origen del hombre, la evolución. Aportes que le sirvieron a la psicología para plantearse la idea de una evolución psicológica. También incentivó el estudio de la mente por medio de los animales por aquella continuidad filogenética e incluso plantearse la idea de que en los seres humanos también se da la selección natural. Sir Francis Galton, al tomar ideas de Darwin como paradigmas, se preguntó cómo se realizan las funciones mentales, cuál es su alcance y qué es lo que logran. Explicó el fenómeno de la regresión a la media y su gran aporte fue el desarrollo de la psicología diferencial y de las pruebas mentales de asociación. James McKim Harrow realizó sus aportes de acuerdo a sus estudios y mediciones de las funciones mentales, los tiempos de reacción, dedicándole tiempo a estos para definir su diseño y aplicación. Uno de sus mayores aportes fue la introducción del término test mental. William James y su gran aporte a la psicología se puede evidenciar con sus libros, especialmente Principios de la Psicología, como también su preocupación por la conciencia humana, que lo llevó a formular sus teorías de la personalidad y James Lange. Las preocupaciones de William James llevaron al desarrollo de una psicología más amplia y potente. Stanley Hall, al ser pionero del estudio psicológico de los niños, adolescentes y personas mayores, hace parte de los inicios de una cadena de estudios muy importante, la psicología del desarrollo. Su psicología fue más que todo genética, y junto con Carroll fueron los primeros en contribuir revistas netamente psicológicas. Todo este tiempo se ha comentado sobre los precursores del funcionalismo, pero ¿qué es el funcionalismo? El funcionalismo es una escuela que busca entender y explicar cómo funcionan los procesos mentales, es decir, la psique de la mente, en el ser humano, y cómo esto repercute en consecuencias y modificaciones de la conducta del individuo, su capacidad de adaptarse al entorno, entre otros.